¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Vamos a hablar rápidamente de la objetividad de la historia y del valor de la historia, ¿sale? Esto como parte del trabajo de la semana número 3 de Historia de México 1, que ya vamos avanzando hacia el final del primer bloque, así que vamos a hablar de estos temas. La objetividad en la historia. La cuarta gran categoría de la historia, ya vimos la temporalidad, la espacialidad y la subjetividad. La cuarta gran categoría y una de las más importantes porque es la que le da su carácter científico es la objetividad. La historia es un conocimiento objetivo, a pesar de que los historiadores aceptamos que manejamos subjetividades desde el momento en que elegimos el tema de investigación, desde el momento en que preguntamos a la realidad, desde el momento en que seleccionamos fuentes. La historia es una disciplina que acepta su subjetividad, pero no deja de ser objetiva. ¿Por qué no deja de ser objetiva? Porque tiene un método riguroso de investigación, basado sobre todo en el rigor de la crítica de fuentes y el rigor de la interpretación, una sólida formación interpretativa de los profesionales de la historia que permiten que la obra histórica que se produce sea una obra verosímil. No digo verdadera porque, como ya veremos en otro video acerca de las corrientes historiográficas, eso está superado. Ya se sabe que ninguna ciencia te va a otorgar la verdad absoluta, solamente acercamientos verosímiles a una explicación de la realidad. Bueno, pues la obra historiográfica es eso, una explicación verosímil de la realidad que tendrá vigencia epistemológica, es decir, será verdadera o será verosímil hasta que se demuestre lo contrario, hasta que sea superada. Entonces, el valor de la historia está en primer término en eso, en que la historia sí es una ciencia, no es una invención, no es una opinión, no es lo que yo crea, sino lo que yo pueda demostrar a través de una investigación. Como historiador, no solamente doy una opinión, sino que si la doy va a estar sustentada en una explicación argumentada de la realidad sustentada en fuentes, sustentada en una investigación, sustentada en un método. Por eso es que la historia es objetiva. La historia no pierde objetividad, aunque maneja subjetividades. Y pues bueno, ya lo dije, gran parte está en el manejo de las fuentes. ¿Qué es una fuente? Una fuente es un vestigio del pasado. Es algo que los historiadores utilizamos para obtener información de un pasado que ya no existe, que ya no lo podemos ver, que ya no lo podemos tocar, que ya no lo podemos apreciar de forma directa. Entonces, ¿qué nos queda de ello? Una fuente, un vestigio. Existen dos tipos de fuentes, las materiales y las documentales. Los historiadores trabajamos sobre todo con fuentes documentales. ¿Qué son las fuentes materiales? Las fuentes materiales son los restos arqueológicos, no sé, edificios, puntas de flecha, herramientas, trozos de textil, restos óseos de seres humanos o de animales, restos vegetales, restos minerales que nos permitan acercarnos a la comprensión del pasado, pero esos restos tal cual los trabajan otros especialistas, los trabajan otras disciplinas sociales y humanísticas como la arqueología, como la antropología, como la paleontología, por ejemplo. ¿Y qué hacen ellos? Ellos trabajan con sus propios métodos sobre estos materiales y producen un texto científico, una explicación a partir de ese trabajo. Esa es la explicación que utilizamos los historiadores para poder complementar o fundamentar nuestros estudios. Por lo tanto, los historiadores básicamente trabajamos con fuentes documentales, con textos, textos de todo tipo, desde estos resultados de la ciencia de otras disciplinas sociales y humanísticas, como también textos producidos de diferente manera y con diferentes objetivos a lo largo del propio devenir, actas, documentos oficiales, informes, textos literarios, publicaciones periódicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que nos dé una idea de cómo funcionaba el pasado es bienvenido en las fuentes documentales de la historia. Existen, en ese sentido, dos tipos de fuentes. Las fuentes directas y las fuentes indirectas, o lo que nosotros los historiadores llamamos fuentes primarias y secundarias. ¿Por qué las llamamos así? Porque las fuentes primarias son las fuentes de primera mano, son las que están más cercanas al hecho histórico que se va a estudiar.
son normalmente producidas por testigos de ese hecho histórico, por gente relacionada con ese hecho histórico, y por lo tanto se podría pensar que son las más legítimas, son las más cercanas a la verdad, porque sus escritores, sus productores, sus creadores son los mismos testigos del hecho histórico que se estudia, aunque ya se sabrá después que no es del todo cierto esto, porque también ellos tienen una carga de subjetividad. Eso lo veremos en el siguiente video de las corrientes historiográficas. Pero bueno, esas son las fuentes primarias, son fuentes de primera mano. Bien, la segunda tipología de las fuentes que usamos, las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias o fuentes de segunda mano son aquellas que provienen de las fuentes primarias. Es decir, un historiador adquiere, busca, selecciona, organiza esas fuentes primarias y les hace una crítica. Cuando las da por válidas o las da por buenas, hace una interpretación de esas fuentes. Esa interpretación resultante de esas fuentes es una fuente secundaria. Es una fuente de segunda mano porque el historiador no fue testigo del hecho histórico, pero lo está interpretando a partir de fuentes primarias. Eso no quiere decir que sea una interpretación de menor importancia, quiere decir que está precisamente enriquecida por el trabajo del historiador, por la hermenéutica. Y pues bueno, ahí tenemos fuentes primarias y secundarias. Les pongo un ejemplo rápidamente de cada una. Si yo hablo de fuentes primarias, no sé, para la conquista, para el proceso de conquista de Mesoamérica, específicamente de lo que actualmente es México, podría yo decir que están las cartas de relación de Hernán Cortés. Esa es fuente primaria. ¿Por qué es fuente primaria? Porque le escribió uno de sus protagonistas, el gran conquistador español, Hernán Cortés, que de primera mano narró el proceso de conquista en manera de carta, y después le envió esas cartas al rey de España para que se enterara de lo que estaba haciendo. Fuente primaria. El historiador toma esa fuente, la analiza, la critica, la selecciona, la organiza junto con otras y puede construir una historia al respecto. Entonces, hay muchas historias acerca de la conquista, pero bueno, yo les voy a hablar de un libro biográfico. José Luis Martínez escribe Hernán Cortés, que es un libro biográfico sobre la vida de bueno, obviamente sobre el devenir de este conquistador, sobre la vida de este conquistador. Y obviamente usa las fuentes primarias, como fuente primaria las cartas de relación, incluso se atreve a contradecir en algunos casos lo que Hernán Cortés mismo escribía y decía. Él lo critica y dice, no, esto lo está exagerando, no, esto no pudo haber sido. Esa visión del historiador, esa segunda mano que da la interpretación del historiador, es lo que le da riqueza a esta fuente secundaria. Y pues bueno, una vez que tienes esa fuente primaria analizada, puedes crear esta visión, esta interpretación y crear una obra historiográfica que va a ser utilizada por otros historiadores para crear otro tipo de fuentes. Ahí está la objetividad de la historia. Nos falta ver cuál es el valor de la historia. ¿Por qué la historia es importante? El siguiente video.